Guatemala! Ah. Mirá. Y aquí empieza, como se dice, el empedrado. Una ciudad que es toda empedrada. Antigua Guatemala está rodeada por 3 volcanes. Es muy lindo eso, es muy particular. ¿A cuánto están? Cuando entramos en otra dimensión, literal, porque veníamos por un camino de asfalto y de repente se dividía y empezaba el camino de tierra, que es, bueno, la señal de entraste a Antigua Guatemala. Cada calle donde ustedes van caminando son calles icónicas. Porque el adoquín que conocemos en Buenos Aires es como cuadrado, pulido, rectangular, pulido, y son como retazos de piedra así. Mirá, todo el tiempo se encuentran así como todo súper antiguo. Es lo que me gusta, es que está todo prolijito y limpio. Amar y querer lo que es de uno. Me llamó la atención es que es una ciudad súper silenciosa. Yo creo que puede tener que ver el empedrado, porque los vehículos tienen que ir más despacio inevitablemente. Y no sé si es que está prohibido, pero nadie toca bocina. Me parece fantástico. Y tampoco hay mucha gente escuchando música en la calle. Apenas se escucha de algún negocio, pero tampoco, no mucho. Que al igual que en otros países como en Panamá, El Salvador, Nicaragua, son buses escolares que vienen de Estados Unidos y lo subastan y los mismos choferes lo arreglan, lo decoran. Un árbol de granada, ¿no? ¿Granadas? Creo que son granadas, con las que se hace la granadita. Es que aquí cocinando con el parcero Mariano, vea pues, me rompí 2 huevos y salieron 4. Veamos si el tercero también. Aquí tenemos una chimba de lugar. Vea pues, parce, digo, eso qué rico Guatemala, parce. Aquí en Guatemala los vienen 2 huevos en uno. Pues qué, es que una maravilla, hombre. Ave María, hombre, pues papá, amigo, qué bendición, qué chimba, qué bacano, qué legal o no. Elmer es amigo de Charly García, que es de nuestro pueblo. Y él hace 20 años pasó por acá con su familia en bicicleta y conoció a Elmer y nos pasó su contacto. Ajá. Charly con su familia también hizo este viaje que estamos haciendo nosotros. Desde Argentina se vino en bicicleta con su esposa, con sus 3 hijas que tenían 10, 12 y 14 años y llegaron hasta México. Y acá en Guatemala conocieron a mucha gente, entre ellos a Elmer, en los que hoy, después de 20 o 25 años, estamos aquí. Charly García estuvo presente el día que comenzamos esta aventura desde nuestro pueblo San Clemente del Tuyú. Charly tiene una página de Facebook llamada San Clemente Ayer y Hoy. Los invitamos a que la conozcan. En la casa, gracias a Charly. Gracias, Charly, Elmer y toda su familia. Estar aquí en Antigua encontrándonos con Elmer, amigo de Charly, no es casualidad, es causalidad, porque así es el viaje y la vida. Las distancias son efímeras, son encuentros de almas. Los encuentros de almas no tienen fronteras. Está rodeada por 3 volcanes: el Acatenango, el volcán de fuego y el volcán de agua. Desde acá se pueden ver, y esa nubecita que va para arriba como un poco más gris es lo que largó el volcán recién, porque hace erupción todo el tiempo. Hoy este encuentro, ayer aquel viaje, historias que giran en un mismo paisaje. Una pluma desciende y en mi dedo reposó. Mi mano, abierta al viento, sin buscarla, la abrazó. Una suave caricia que no dice nada y a la vez todo lo marca. ¿Qué nos podés contar de la ropa tradicional que usan? Es cara la ropa que ellos usan, es de 1,500 quetzales. O sea, también en algún momento las confeccionan, ¿verdad? Gente dedicada precisamente a trabajar lo típico, sí, ¿verdad? Vemos que se ha ido perdiendo. Sin embargo, se busca que los jóvenes también mantengan eso. En los establecimientos educativos, por ejemplo, para nuestra celebración de independencia en este mes de septiembre,
se hacen bailes regionales como antes se hacía. ¿Qué hace esto? Que la gente quiera y ame su tierra, ame su país, que la gente coma la comida normal, porque estamos lamentablemente transculturizados, que es la palabra, ¿verdad? La transculturación que ha llegado de comidas rápidas, ¿no? Las hamburguesas, las pizzas y todo ese tipo de cosas, y se ha ido perdiendo el comer lo propio del lugar. Entonces, los padres de familia, los abuelos tratan la manera de mantener eso. En nuestros pueblos indígenas o pueblos mayas, en las comunidades, pues lamentablemente se ha ido perdiendo la identidad, muy especialmente desde los varones, desde los hombres, que ellos han ido muy a la modernidad. El hermano Pedro con su campanita iba en las calles y avenidas de la antigua Guatemala en el tiempo de la colonia diciéndole esto a la gente, ¿no? De acordados hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. La gente propia de la antigua es gente amable, gente atenta, gente servicial. Necesitamos identificarnos con el país. Aquí vamos a encontrar, aquí hay norteamericanos, hay gente de muchos países que han comprado sus casas. Si se habla de violencia, que hay, pero es muy escasamente que pase alguna situación. Nada, Gracias, bienvenidos Elmer. y sigan disfrutando de nuestra tierra. Vamos para allá, que hay un lugar. Una milanesa. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo son las milanesas? Esa es carne así ligada, ¿no? Ah, Sí. ¿como empanizada? Sí, eso. Ah, mira. A la una ya hay Ajá. Sí. Ah, perfecto. ¿Cuánto Sí. vale? 25 Ajá. el plato, pero lleva lo que es un almuerzo. Ah, lleva perfecto. fresco, tortillas, todo lleva. Ajá. Ah, buenísimo. Genial. ¿Y las enchiladas qué son? Estas son de lo que lleva la enchilada, mira. Ah, como una ensalada. Sí, es una ensalada. Ah, llega qué rico. ya solo para comer así. Con tortillas Bien calientes. verduras. Con la tortilla. Sí. Ah, me encanta, qué rico. Bueno, Ya. después vamos a venir a buscar el almuerzo. ¿Cuántos quieres? ¿A cuánto está cada uno? ¿Así? ¿5? Ah, la No matamos. tengo sencillo. ¿No Como tenés ahorita sencillo? Estamos trabajando. ¿Tenés? Bueno, voy a buscar. Bueno. Aquí estamos. Vamos a llevar estos ¿Te doy una platanitos. bolsita? No, está bien, lo llevo así. Entonces serían 12 quetzales. 12. 12. ¿Tiene cambio? Sí. Ah, ¿cuánto cuesta las fetas de queso? Un quetzal. Un quetzal cada 20, uno. Ok. 30, 50 y 100. Perfecto, muchísimas Bueno, de gracias. nada. Adiós. Buen día. Vámonos. Gracias, feliz día. Este es queso mozzarella. ¿Y cuánto vale el queso mozzarella? 2.25. Nos llevamos mozzarella y dos Dale. fetas. Sí. 2. Ahí. El duro serían 13 y 2, 15 cabales. Ok. Ay. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Buen día. Antigua nos dio su primavera, calles de piedra, cultura sincera, mayas antiguos y aventura viajera, volcán de fondo, fuego encendido, un lugar que vibra profundo y querido. En los capítulos siguientes seguiremos conociendo Guatemala. Estar aquí realmente nos marcó. Fue un momento del viaje en que tomamos decisiones importantes y nos sentimos bendecidos de estar acá. Te esperamos en el próximo video. Si tienes una marca y quieres impulsarla en publicidad junto a nosotros, mandanos un mensaje a sanclementinos.porelmundo@gmail. Gracias Elmer, gracias su familia, gracias Charlie, gracias Guatemala.